3. Buenos días. Audiencia pública del Pleno Tribunal Constitucional, Lima, 22 de junio del año 2016. Presidido por el magistrado Nidwar Giovanni Guayani Yaya e integrado por los magistrados Marixa Yuli Guamán Álvarez y Dani Indira Flores Serrano. Como secretario relator, doctora Karina Anco Kiko. Caso número 2. Expediente 1325-2022. Proceso de habeas corpus seguida por Sonia Gutiérrez Cusi. En contra de la resolución judicial de Fojas 294 de fecha 15 de mayo del 2014. Expedida por la Tercera Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia Lima. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal, al debido proceso y de los principios de inocencia e indubio pro reo. Señor presidente, solicite el uso de la palabra por parte de la demandante, el abogado Tom Michel Hermosa Zarzanaula, y por la parte demandada solicita el uso de la palabra el abogado Alfonso Ángel Jihuallanca Hualpa. Buenos días, con las partes demandantes. Se les informa que se les dará un uso de la palabra por un tiempo de 5 minutos a cada uno. Posterior a eso, tendrán 3 minutos adicionales para poder concretar su argumentación y luego los jueces de esta sala emitirán su fallo. Adelante con la parte demandante. Muy buenos días, señor presidente, señor magistrado y presentes todos. Mi nombre es Tom Michel Hermosa Zarzanaula, abogado defensor. Mi patrocinada es la señora Sonia Gutiérrez Cusi. Bueno, sin más preámbulos, paso a relatar los hechos. Mi patrocinada fue juzgada y sentenciada por el delito de tenencia ilegal de armas sin lesiones leves. Desde el auto de apertura de instrucción del 10 de enero del 2014, resulta que mi patrocinada, perteneciente al comité vecinal, se dispone a realizar cotizaciones para la compra de unos fierros, para la construcción de unas rejas ante la delincuencia que día a día está más fuerte. Entonces, un vecino que tenía 6 meses de vivir en el vecindario, de nombre Carlos Ramos Blenner, la convence para poder ir a realizar las cotizaciones. Concurren a la tienda a realizar las cotizaciones. Debo realizar un hincapié por el cual pido su atención en este punto. Mi patrocinada siempre va de piloto y el señor Carlos siempre está de copiloto. Después de hacer las cotizaciones, mi patrocinada regresa a su auto y los dos emprenden la vuelta a sus respectivos domicilios. Al siguiente día, cuando mi patrocinada está yendo a su centro de labores, tiene un leve choque con una minivan conducido por otra señora. Se bajan, discuten acaloradamente y luego se van a las manos. Viene la policía, son intervenidos y conducidos a la dependencia policial. Es en ello que mi patrocinada está dando la versión del choque. Un policía encuentra un arma de fuego en la guantera, en la parte del copiloto del vehículo de mi patrocinada. Ingresan a la comisaría, dan aviso al fiscal de turno e inmediatamente pone la denuncia respectiva. Luego entonces se van al juicio de primera instancia. Luego mi patrocinada no es notificada con el dictamen acusatorio número 294-2014 del 15 de mayo de 2014, ni con la resolución del 16 del mismo año, que ponía a disposición de las partes los autos. Tampoco fue notificada con la resolución número 34 de 16 de enero de 2015, que la declaró reo contumaz. Ante tal situación, mi patrocinada no pudo participar en el contradictorio, presentar alegatos ni ofrecer medios de prueba, de los cuales son los medios probatorios los siguientes.
muestra de huellas digitales impregnada en el arma de fuego, los cuales no pertenecen a mi patrocinada. Por otro lado, hay una relación de firmantes de todos los vecinos en la cual hacen saber la intachable conducta mostrada durante 23 años de vivencia en el vecindario de mi patrocinada. Por otro lado, se tienen los certificados de antecedentes penales y policiales, obviamente negativo. Video de cámara de seguridad donde se ve claramente que el señor Carlos Ramos siempre está de copiloto. Luego tenemos testigos presenciales que vieron cuando mi patrocinada con su acompañante salieron aquel día a realizar las cotizaciones y volvieron siempre en la misma posición. Luego este señor está como desaparecido y como no ha habido. La demanda de habeas corpus que estamos presentando en defensa de mi patrocinada es porque ella en este momento está cobrando prisión injustamente. Se ha vulnerado varios derechos fundamentales, como el derecho a la tutela efectiva, estipulada en el artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución Política. También el derecho a la defensa, inciso 14 del mismo artículo. Si bien es cierto, el derecho a la prueba explícitamente no está reconocida en el ordenamiento, texto constitucional. Es una manifestación implícita del macro derecho al debido proceso. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. El derecho a probar es un componente elemental, derecho al debido proceso, que faculta a los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro del límite y alcance que la Constitución y la ley establece. Señores magistrados, como el tiempo es corto, me reservo los minutos que queda para hacer la réplica respectiva. Muy bien. También informar a la parte demandada que se le dará el uso de la palabra por un tiempo de 5 minutos. Posteriormente se le dará 3 minutos adicionales para que concluya. Adelante con la parte demandada. Gracias, señor magistrado. Señor presidente, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días y público presente. A continuación, paso a argumentar lo siguiente. La Constitución Política del Estado, en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus refiere, se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier derecho que alegue la afectación de derechos a la libertad individual o de los derechos conexos que puede refutarse efectivamente como tal y merecen tutela, pues para ello es necesario analizar previamente del derecho denunciado, vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho de tutela por habeas corpus. En este sentido, señor magistrado, el Tribunal Constitucional, en reiteradas jurisprudencias que tienen conocimientos esta sala, ha hecho notar que la subfunción de la conducta de un determinado tipo penal, la verificación de los elementos constitutivos del delito, la dilucidación de la responsabilidad penal, la valoración de los medios probatorios y la determinación de la pena, son asuntos de competencia netamente de la judicatura ordinaria. Por ello, señor presidente, el proceso constitucional de habeas corpus no debe ser utilizado por vía indirecta para revisar una decisión judicial final, sustentando en actividades investigatorias y la respectiva valoración de la prueba para emitir tal resolución final. Por otro lado, señor magistrado, la alegada omisión de la notificación del dictamen acusatorio 294-2014 de fecha 15 de mayo del 2014, la resolución del 16 de mayo del mismo año y de la resolución
número 34 de fecha 16 de enero del 2015, donde se le declaró reo contumaz a la favorecida. Esto no conlleva la afectación de los derechos fundamentales de la demandante o favorecida, para que pida la nulidad de todo el proceso, dado que la favorecida en fecha anterior a la emisión de estos actos procesales presentó su declaración instructiva para luego sustraerse o evadirse del proceso, razón por la que fue declarada reo contumaz. Y se puso y se dispuso la ubicación y captura a nivel nacional. Además de ello, cuando la favorecida se apersonó al proceso, designó su abogado de defensa técnica e interpuso recurso de apelación contra la sentencia, lo cual demuestra que no solo conocía del mismo, sino también de la imputación en su contra, y que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción a la prueba y a la doble instancia, entre otros aspectos procesales. Señores magistrados, por todo lo expuesto en esta sala, pido muy respetuosamente declarar infundado el proceso que emite el abogado de la defensa técnica. Muchas gracias, he concluido. Muy bien. Para concluir, se les dará 3 minutos adicionales a la parte demandante con su conclusión de los hechos. Adelante por la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente. La doctrina y la jurisprudencia muchas veces ha tenido que aplicar por los vacíos legales, igualmente las máximas del exterior. Se respecta a doctrina y el proceso de habeas corpus, como señala Luis Alberto Guerrero, 2003, página 47, indica que es una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado. Puede ser detención, arresto, prisión, etcétera. De acuerdo a la Constitución de 1993, indica que procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona por cualquier acción u omisión que implique una amenaza o violación de la libertad personal. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso de habeas corpus se promueve con el objeto de solicitar del órgano jurisdiccional la salvaguarda de la libertad corpórea, seguridad personal, integridad física, psíquica y moral, así como los demás derechos conexos, pero también protege a la persona contra cualquier autoridad que ejerciendo funciones jurisdiccionales en estas resoluciones, violando la tutela procesal efectiva y consecuentemente las libertades individuales. Por el poco tiempo que tengo, señores magistrados, no puedo explayarme en jurisprudencia, pero hay un expediente que es muy conocido y avala el proceso de habeas corpus, que estoy pidiendo, que es el expediente número 8125-2005-PHP/etc. Señores magistrados, por lo expuesto, pido al tribunal haga eco mi pedido y solicito se declare la nulidad del proceso, seguido en contra de mi patrocinada. Exijo y pido inmediata libertad. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, señor abogado. A continuación, se le dará el uso de la palabra a la parte demandada. Para concluir de igual manera, se les recuerda que el tiempo estimado es de 3 minutos. Adelante con la parte demandada.
Gracias, señor presidente. A continuación, enfatizo la alegada falta de notificación de las resoluciones. Pone que la favorecida haya sido cargos imputados o que se le haya principio de contradicción u ofrecer medios de prueba, pues la favorecida o imputada conocía del proceso, así como los cargos imputados en su contra. Por otro lado, señor magistrado, la sala demandada solo se pronunció sobre la declaración de la extinción del delito de lesiones leves y reformó la pena impuesta por la comisión del delito de tenencia ilegal de armas. En vista que la favorecida en su recurso de apelación contra la sentencia únicamente cuestionó la pena, no así el dictamen acusatorio, mucho menos la resolución que la declaró reo contumaz. Por lo tanto, la favorecida tuvo conocimiento del proceso, así como la oportunidad de ofrecer medios de prueba en el mismo proceso. Con la presentación del escrito de apersonamiento y nombramiento del abogado defensor, la demandada convalidó la mencionada ausencia de notificación. Ahora, respecto a los medios de prueba que presenta en esta oportunidad, en esta digna sala, cabe mencionar que en redundantes jurisprudencias que este tribunal conoce, el Tribunal Constitucional se pronunció que la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba constituyen aspectos propios de la judicatura ordinaria, mas no corresponde valorar dichos medios en la judicatura constitucional. Por lo que, señores magistrados, reitero mi pedido a este digno tribunal declarar infundada el presente recurso de habeas corpus. He culminado. Muchas gracias, señores magistrados, por escuchar. Muchas gracias, doctor. A continuación se va a emitir los fallos de los vocales de este tribunal. Le doy la palabra a la magistrada Marixa. Bueno, buenos días, abogados, defensores, compañeros, magistrados. Bueno, a continuación voy a emitir el presente fundamento de voto y al respecto considero necesario efectuar las siguientes precisiones. En primer lugar, cabe resaltar que la demanda resulta infundada respecto a una afectación, sino por una erróneamente alega la votación de los derechos fundamentales. Bien, discrepo con lo que expresa el abogado demandante, en el que reiteradamente viene confundiendo los términos de libertad individual y libertad personal, como si estos términos significaran y fueran los mismos, desconociendo qué es en realidad la libertad individual. De acuerdo al artículo 200, inciso 1 de la Constitución actual, que garantiza los procesos constitucionales, la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquiera, ya sea la autoridad o funcionario o una persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos conexos, la libertad individual haya habido de protección,
es más extensa que el de la libertad personal y que puede abarcar en ciertos supuestos la protección frente a conductas fiscales. Sin embargo, en la sentencia se reduce a los fiscales. Sin embargo, en la sentencia, la protección de los procesos de habeas corpus únicamente aquellos supuestos en los que existe alguna privación física de la libertad personal. La relación entre libertad personal, la relación entre libertad individual y la libertad personal es de género especial. Esta última garantiza la libertad física o corporaria, o sea, permítame explicarle, o sea, la persona en cuanto a hacer contra todo tipo de restricción o privación que pueden resultar ilegales o arbitrarias, en cambio a la libertad individual es más amplia y garantiza la capacidad del individuo de hacer o no hacer o prohibir. Es precisamente este último derecho es objeto de protección en los procesos de habeas corpus y que la sentencia no proceda en su totalidad. Al involucrado solamente con la libertad personal o corporal, asimismo, la declaración del imputado es la oportunidad la que sí le otorga para presentar su versión de los hechos. Ofrecen su descargo, proponen pruebas y establecen un contacto directo con la persona que tienen a su cargo, la preparación de la información o asimismo una relación al juicio. La alegada falta de notificación de las resoluciones en cuestión no supone que la favorecida haya sido condenada sin conocer los cargos imputados o que se le haya impedido de ejercer al principio de arbitrariedad. Y ofrece pruebas, pues ella conocía del proceso, así como de los cargos formulados en su contra. Para finalizar, y por último, constituye un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuren su protección y su defensa. Este tribunal anteriormente ya se ha manifestado frente a este tipo de procesos. Tenemos la jurisprudencia como la sentencia 6714 del 2015 de la JC. En mayor detalle se puede precisar acerca de todo lo que son las pruebas de la defensa. Es por eso que cuando los favorecidos se apersonan al proceso, la persona designa a su abogado defensor presente e interpuso su recurso de apelación contra la sentencia, la cual demuestra que no solo conocía del proceso, sino que también de los cargos imputados en su contra. Y por ende, tengo la oportunidad, por lo expuesto, mi voto es en este sentido, declarar infundada la demanda. Muchas gracias. A continuación, les paso con el magistrado Nidwar. Muchas gracias, doctora. Como parte de la fundamentación a lo que concierne a mi persona, no concuerdo con la parte resolutiva de dicha sentencia, pues estamos tomando un punto de mala interpretación, tal vez de la norma. Señores magistrados, que realizaron dicha sentencia, pues no se investigó como debía ser a fondo los hechos. Merece verificarse por parte para poder inculpar a la persona. Cabe hacer ver que la persona señala que el arma no es de ella. La persona desconoce el uso de esas armas. Y a quien la persona acusa, quien fue dicho
poseedor se encuentra no habido entonces. ¿Por qué dictar una condena y privar de su libertad a un ser humano que solamente se le pone posiblemente un arma en un vehículo? Si nosotros verificamos con respecto a lo que nos concierne, como magistrados de esta Corte, vemos que hay precedentes que no necesariamente se han declarado. Han llegado a una sentencia formal con respecto a la prisión. No entonces en dicho sentido, haciendo referencia a esta casación, voy a tocar un punto, y es un punto crucial en lo que concierne a mi persona, haciendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Vamos a tocar este punto. ¿Qué dice dicho artículo, señores magistrados y abogados? El artículo 8 menciona lo siguiente: el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no se haya invocado por parte o haya sido invocado de manera errónea. No necesariamente el juez de la parte del abogado, de las partes demandante o demandado, puede mencionar este hecho, a veces de manera que concierne, puede ser de derecho. Sabemos que el derecho corresponde a que el artículo podemos asociar este hecho, pues no entonces demandado de conformidad en el artículo 25, inciso 1 del título 2 del Código Procesal Constitucional. Nos vamos a tocar este punto número 1. Muy importante: la integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura y a tratos inhumanos, humillantes. Una persona que tiene una vida común e incorriente, una persona que simplemente está realizando sus actividades cotidianas, va a llevar un proceso donde esto va a llegar a causar daños psicológicos, emocionales, familiares. Creemos que estamos a no atacar contra su integridad. Desde mi punto de vista, estamos dañando la integridad personal de esta persona. Nosotros como magistrados tenemos que hacer prevalecer los derechos constitucionales. En tal sentido, declaro fundada la demanda por haberse vulnerado los derechos constitucionales mencionados en dicha sentencia. Muchas gracias. Cederé el uso de la palabra a la doctora magistrada Dani Indira. Muchas gracias, señor presidente. Señores defensores, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, daré mi argumento respecto a la declaración de improcedencia de la demanda. Resolución número 26. Se verifica que el señor juez de la primera instancia sustenta su decisión. En resumen, lo siguiente: si bien el recurrente en su demanda denuncia la afectación de una serie de derechos fundamentales, advierte que los argumentos que sustenta se encuentran circunscritos en la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. En conexibilidad con el derecho a la libertad personal, el accionante cuestiona que los órganos jurisdiccionales emplazados no habrían valorado correctamente la prueba penal actuada en juicio. Sin embargo, la sentencia de primera instancia, resolución número 12, en el fundamento 19º, no solo se indica cuáles son los indicios plurales concordantes y convergentes que prueben la comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas, así como la participación de los accionantes en calidad de auto, sino que además se fundamentan las razones por qué hacia arriba un juicio de reproche penal de culpabilidad. La resolución número 18 confirma la sentencia venida en grado. En los considerandos 9º y 10º
en amplitud a las razones por las cuales se acredita la materialidad y la tenencia ilegal de armas y la responsabilidad penal del accionante, esta norma debe ser concordante con lo prescrito en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que ha desarrollado los supuestos ante los cuales resulta procedente, señalando en el último párrafo que también procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata de un proceso. Queda así delimitado el ámbito de aplicación de esta garantía constitucional, restando señalar que la finalidad del habeas corpus es reponer las cosas al estado anterior, al de la afectación del derecho, debiendo analizar en función a cada caso concreto. Y si bien el abogado de la beneficiaria no ha invocado expresamente el tipo de habeas corpus que corresponde ventilar, resulta pertinente recordar que la doctrina ha desarrollado una tipología de habeas corpus, las cuales han sido luego recogidas, desarrolladas y precisadas por el Tribunal Constitucional a través de diversas sentencias. Respecto a este último, como señala el Tribunal Constitucional, para los casos que si bien no se hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física, guarda un grado de derecho, guarda un grado razonable de vínculo y enlace con este. Adicionalmente, permite que los derechos previstos en el artículo 3 de la Constitución con la libertad física pueden ser resguardados. De los derechos constitucionales conexos resultan también lesivos del derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, que la alegada amenaza o vulneración de los derechos denominados derechos constitucionales conexos se tutela mediante el proceso de habeas corpus. Estas deben redundar en una amenaza o afectación de la libertad individual. Al respecto, considero que tal afirmación no es correcta, por dos razones. Que en primer lugar, porque la conducta o hecho consistente en estar en posesión de arma o municiones sin la respectiva licencia o autorización sí está previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal como conducta punible, es decir, que dicha conducta configura un tipo penal independiente, previsto en el artículo 279 y siguientes del Código Penal vigente. Además, dicho delito se considera de mero peligroso y se consuma con sola posesión. Por lo tanto, si en este caso el ahora demandante fue encontrado en su poder con un arma de fuego y no presentó ni tiene una licencia expedida por la autoridad competente, es evidente que ha incurrido en un delito. En segundo grupo, si bien es cierto que utilizar un arma de fuego constituye una circunstancia agravante bajo la denominación a mano armada, sin embargo, ello no implica descartar siempre la existencia de un tipo de tenencia ilegal de armas. Creemos que se debe analizar de cara a las circunstancias particulares de cada caso. Y es que si bien es cierto que nuestra legislación subsume dicha posición como circunstancia agravante, es también que tal calificación se hace teniendo en cuenta que la directa relación o inmediatez entre el acto de apoderamiento ilegítimo y la posesión de arma, más propiamente como cuando el arma es utilizada como instrumento para amenazar a la víctima y lograr el apoderamiento de sus bienes. Por lo tanto, declaro improcedente la demanda. Muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta para efectos de informe orales en la presente audiencia pública.
En tal sentido, este tribunal ha decidido declarar improcedente la demanda. Se concluye con la audiencia. Gracias.